Buenas noches, señores alumnos. ¿Me copian, por favor? Sí, doctor, se le escucha. Estoy compartiendo pantalla. Buenas noches, doctor. Sí, está compartiendo. Y ya, perfecto. Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, bien, entonces, muy buenas noches, señores alumnos. Bienvenida al curso de Fisiología en la parte del capítulo de Fisiología Digestiva. Soy el doctor Juan Capcha Ramírez. Mi especialidad es gastroenterología y es un gusto una vez más tener que compartir algunos conocimientos con ustedes acerca de la fisiología digestiva. Bien, el día de hoy les pido un poco de disculpas porque tenía una salida de una guardia y un paciente a última hora tuve que participar. Bien, bueno, son cosas ya del trabajo. Bien, el capítulo vamos a llevar a cabo los siguientes temas. El día de hoy, como ustedes están observando, vamos a iniciar con hormonas y péptidos gastrointestinales. El día de mañana haremos una revisión acerca de lo que es la fisiología del vómito, el sistema entérico y una parte relacionada a la motilidad del tracto gastrointestinal. Posteriormente veremos todo lo que son las secreciones digestivas, dentro de ellos secreción salival, secreción gástrica, secreción pancreática, y el siguiente tema será toda la absorción de nutrientes y agua. Nutrientes, absorción de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y algunos oligoelementos. Posteriormente nos referiremos a la parte de la inmunología del tubo digestivo. El siguiente tema será flora y gas intestinal, lo que se denomina hoy en día la microbiota. Posteriormente veremos la inmunología digestiva y para cerrar el capítulo una revisión sobre fisiología hepática. Bien, el día de hoy nos vamos a referir a estas hormonas y péptidos gastrointestinales. El descubrimiento de las hormonas es alrededor de 1902 y 1903. En esta época, en 1902 o en 1903, se perdió, creo. Disculpen, ¿observan mi pantalla? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor, sí, se observó. Sí, pero no se mueve la diapo. ¿Ahí cambió? Correcto. Bien. ¿Están viendo magnificado o están viendo en pequeño? Tengo duda. Pequeño. A ver si alguien me da una ayuda para magnificar. Entré por otro lado, ¿no? Doctor, buenas noches. Se ve la pantalla completa. Está presentando el PPT ya. ¿Sí? Se ve completo. Ya, perfecto. Ya, entonces le decía, entre 1903 y 1905 se da el primer descubrimiento de estas sustancias en un estudio que hacían de la mucosa del intestino. Los investigadores en ese tiempo encontraron una sustancia que estimulaba las secreciones en el tubo digestivo y había otra sustancia que exclusivamente producía mayor secreción en el estómago del ácido. Y es así que se descubre y se le da el nombre de secretina y gastrina. A partir de este periodo, como pueden observar con las décadas subsiguientes, el descubrimiento de muchas sustancias en el intestino es muy numerosa. La investigación es muy profusa,
De tal es así de que actualmente existen aproximadamente ya sus 60 sustancias muy bien estructuradas, establecidas y ya establecidas también sus funciones a nivel internacional. Luego de este periodo histórico, tenemos que ver cuál es el mecanismo de acción de estos péptidos gastrointestinales. El mecanismo por el cual van a funcionar estas sustancias es el siguiente. Una primera vía es la vía endocrina. En la mucosa del tubo digestivo hay unas células ya especializadas para sintetizar cada tipo de hormona u hormonas, porque hay algunas células, como vamos a ver, van a sintetizar simultáneamente dos hormonas. Esta sustancia que ha sido sintetizada va a pasar a la circulación sanguínea y a través del torrente sanguíneo va a llegar hacia una célula blanco. Y esta célula blanco va a ser la que va a cumplir una función producto de la estimulación de este péptido gastrointestinal. Otra vía es la vía paracrina. La vía paracrina se identifica la célula endocrina. Esta célula endocrina libera, como podemos ver acá, las sustancias para las células vecinas. Y estas células vecinas serán sensibles a la estimulación o a la inhibición o a la modulación de sus diferentes funciones. Esa es la vía paracrina. Una tercera vía es la vía autocrina. El enterocito o la célula que produce esa sustancia se va a autorregular. Va a ser un mecanismo de tipo de retroalimentación. La sustancia que está produciendo va a regular la cantidad y el tiempo que va a ejercer esa sustancia en la propia célula. De esta manera se van produciendo, por ejemplo, el control a través del factor de crecimiento tisular o el factor de crecimiento gamma. ¿Okay? Luego, hay otra vía que es la iuxtacrina. En la vía iuxtacrina, acá tenemos, por ejemplo, una célula neuroendocrina, que es los mastocitos, que van a liberar la histamina y que va a accionar a las células vecinas de los enterocitos, a las otras células vecinas del sistema neuroentérico, que son células diferentes, y otra pequeña porción va a pasar hacia la circulación sanguínea para también ejercer su función en órganos blancos a distancia. Entonces, a través de estos mecanismos se va a ir regulando dicha función. Y por último, hay una función muy compleja, que es a través de la vía neurocrina. A través de la vía neurocrina, las células del epitelio o las otras células que están a nivel de la submucosa van a interactuar con las terminaciones del sistema neuroentérico. Este sistema neuroentérico, a través de sus terminaciones, va a controlar, por ejemplo, en este caso, a los enterocitos o va a regular su función. Y de igual manera, los estímulos provenientes del enterocito los va a identificar estas neuronas que tienen sus terminaciones en dichos enterocitos. Entonces acá ya se genera una función muy compleja que hasta la actualidad aún todavía no hay modelos para discriminar cuál de las funciones va a predominar, si es la vía neurocrina o es la vía endocrina. Por tanto, tenemos ya convencionalmente bien establecidos de que hay hormonas y péptidos gastrointestinales que van a tener una función eminentemente endocrina, a los cuales ya nos hemos referido, y dentro de ellas van a estar las siguientes hormonas: la gastrina, la colecistoquinina, la motilina, la secretina y el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Las neuroquinas vamos a tener la acetilcolina, el BIP, el polipéptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, el óxido nítrico, colecistoquinina, la serotonina, la somatostatina o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y los paracrinos tenemos la histamina, las prostaglandinas, somatostatinas, las serotoninas. Y dentro de una acción inmunitaria yuxtacrónica está la histamina, las citoquinas
y unas especies reactivas de oxígeno y la adenosina. Como podemos ver, estas son moléculas que se van a comportar como péptidos intestinales. Cada una de estas sustancias de los péptidos u hormonas, acá tenemos la lista de los péptidos y hormonas, van a tener una localización, por ejemplo, en el estómago, en el duodeno y yeyuno, en la región del ilion y el colon. Y cada nombre que se le ha asignado a estas hormonas, convencionalmente se ha sugerido de que guarde relación con la célula que la está sintetizando y secretando. En este caso, por ejemplo, las células G son las que van a sintetizar y secretar la gastrina, y estos se encuentran fundamentalmente localizadas en el estómago. La somatostatina es sintetizada por las células D, y así tenemos cada una de ellas. La secretina con la célula S, por ejemplo, los GIP con la célula K, la motilina con las células M, y si seguimos viendo el polipéptido Y con las células L, la somatostatina con la célula D. Acá podemos notar un hecho importante, de que hay hormonas o péptidos que están localizados en un segmento del tubo digestivo. Pero si vemos a la somatostatina es producido en el estómago, es producido en el duodeno, en el yeyuno, y también es producido en el ilion y en el colon. O sea que esta es una pan-hormona. ¿Qué importancia tiene esta topografía de las hormonas? En el supuesto de que, por ejemplo, se realice una gastrectomía a este paciente lógicamente perderá todas estas hormonas desde el punto de vista fisiológico. Y las secuelas postquirúrgicas dependerán pues de este proceso de falta de estas hormonas. Pero en este caso, en un gastrectomizado, por ejemplo, la somatostatina, que se encuentra en los otros segmentos del tubo digestivo, van a tender a suplir el defecto que se está produciendo por el estómago. Entonces hay un mecanismo de plasticidad hormonal en la adaptación en un hecho postquirúrgico, como lo hemos mencionado. Hay un micro abierto, creo, por favor. Acá tenemos graficado mucho más didácticamente las partes del tubo digestivo, que va desde el fondo, antro, duodeno, yeyuno, ilion y colon. Vemos cómo la gastrina se produce en mayor cantidad entre el estómago y el duodeno, y en el yeyuno comienza a disminuir su producción. La colecistoquinina se produce desde la región del duodeno hasta la región del yeyuno, hasta el ilion. Simultáneamente, la secretina, casi en paralelo. El GIP, o el polipéptido insulinotrófico, dependiendo de glucosa, está exclusivamente en el duodeno y yeyuno, tan igual como la motilina. Acá tenemos las otras hormonas, también su distribución, y podemos ver que es muy característica. Acá se repite la gastrina, ya hemos dicho, en el antro, el duodeno hasta el yeyuno, el glucagón se produce en el antro, en el duodeno, la secretina, desde la región en el intestino delgado fundamentalmente, la motilina, acá vemos que se está produciendo desde el estómago hasta el colon. Esto va a controlar el movimiento del tubo digestivo, como lo veremos más adelante. La neurotensina tiene una localización muy especial en yeyuno y en ilion. El VIP, noten que es una panhormona también porque está a lo largo del tubo digestivo, como la sustancia P, ¿no? La grelina, la somatostatina, acá vemos el polipéptido liberador de gastrina, ¿no? El polipéptido Y la grelina. ¿Cuál es el estímulo ideal para la liberación y secreción de estas hormonas? Vamos a revisar las más importantes porque hemos dicho de que son alrededor de 60. Nos vamos a referir fundamentalmente a la gastrina, la secretina, motilina, al polipéptido insulinotrófico dependiendo de glucosa o al famoso GIP y la colecistoquinina. Si nosotros
estimulamos con una distensión, esto va a ser un estímulo para la liberación de gastrina. Las otras hormonas por distensión no se van a secretar ni liberar. Si nosotros ingerimos aminoácidos y péptidos, vemos que se va a estimular la producción de gastrina y se va a estimular la producción de colecistoquinina, también del LIP, y estas tres hormonas van a ser las que responden a este tipo de estímulo. Si se produce el hidrógeno en el estómago, este ion hidrógeno va a ser un estímulo para la liberación exclusivamente de secretina. Entonces, la cantidad de secretina que se libere va a ser proporcional a la cantidad de iones hidrogeniones que está produciendo el estómago. Si hacemos una estimulación nerviosa a través de los nervios simpáticos, parasimpáticos, vamos a ver que se va a estimular la secreción de gastrina y se va a estimular la producción de motilina. Este hecho de que el nervio estimula la producción de la gastrina se utiliza en la parte quirúrgica. Los cirujanos tienen que hacer un hecho quirúrgico, hacer una sección de las terminaciones nerviosas en el estómago para disminuir la producción de gastrina y de esta manera ser una alternativa para la cicatrización de las úlceras. Hará 20 años, las operaciones por úlceras eran muy frecuentes. Hoy en día, las operaciones por úlceras han disminuido y son muy escasas. ¿Por qué? Porque los medicamentos que han aparecido logran controlar eficientemente la producción de ácido hipercinógeno y además, desde el punto de vista endoscópico, se han desarrollado toda una tecnología como para poder controlar a estas úlceras y en casos muy raros ahora van a llegar a la cirugía. Si nosotros ingerimos glucosa, la glucosa va a ser un estímulo directamente para la producción y secreción de LIP. Si ingerimos los ácidos grasos, se va a liberar el LIP y se va a liberar la colecistoquinina. Entonces, esto ya entra más en la identificación fisiológica. Todas las hormonas se han ido estudiando sus secuencias, se han ido estudiando sus propiedades y de acuerdo a ello se ha planteado la conformación de las familias. Por tanto, las familias se han estructurado, como su nombre lo dice, gracias a su composición o a su estructura y a la secuencia de sus aminoácidos. Entonces, cuando comparten muchos aminoácidos, las hormonas se les llama como tal una familia. En este caso, por ejemplo, la familia gastrina-colecistoquinina. Esta familia tiene dos componentes, gastrina y colecistoquinina. La familia de secretina incluye a la propia secretina, al BIP, al GIP y al glucagón. La familia del polipéptido pancreático, al polipéptido pancreático, al polipéptido IE, al neuropéptido IE. La familia de las taquininas, a la sustancia P, sustancia K, al polipéptido liberador de gastrina. La familia de las somatostatinas es una familia muy amplia que veremos en el momento su subdivisión. El otro grupo familiar son de los neuropéptidos, en el cual están el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina, todas las encefalinas, el neuropéptido IE, la motilina, el polipéptido IE, la sustancia P y la sustancia K. Y hay un grupo muy especial que se ha identificado en el tubo digestivo, que son los factores del crecimiento. No olvidemos que la renovación del epitelio en el tubo digestivo es una de las más abundantes y rápidas que se producen en nuestro organismo. Por ejemplo, en un solo día el estómago puede perder más o menos unas 30 millones de células de revestimiento. Entonces, esto requiere una renovación muy rápida también. Y para ello, en el intestino o en todo el tubo digestivo, se genera una gran cantidad de factores de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento del fibroblasto, el factor de crecimiento semejante a la insulina, ¿no? Es decir, todos los diferentes factores que van a favorecer la renovación de las células para un funcionamiento adecuado. Y acá podemos identificar por qué se les llama las familias. Acá es
está la secuencia de los aminoácidos de la colecistoquinina superpuesto al de la gastrina. Entonces, cuando superponemos esta estructura, se va a identificar de que van a existir 5 aminoácidos secuenciales que van a ser idénticas a la gastrina y a la colecistoquinina. ¿Sí? Acá vemos cómo están los 5 aminoácidos. Y el funcionamiento de estas dos hormonas, gracias a esta semejanza estructural, van a ser las mismas. Esto significa de que colecistoquinina y gastrina van a competir por el mismo receptor. Y cada organismo, por ejemplo el estómago, tendrá mayor predilección para la gastrina. En el caso de la vesícula biliar, tendrá mayor predicción para la colecistoquinina. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y justamente estas características nos van a ir diseñando la acción fisiológica de cada una de las diferentes hormonas con sus familias. Acá tenemos la familia de las secretinas, tenemos toda la secuencia, pueden observar la secuencia de aminoácidos. Acá con el BIP hay una coincidencia en estos aminoácidos que podemos identificarlos. Acá están secuencialmente colocados en la columna, en la fila superior y en la fila inferior. Lo mismo con los aminoácidos que comparte con el GIP y con el glucano. Acá tenemos un poco más académico, noten la secuencia de los aminoácidos y las secuencias idénticas con la gastrina. Con el BIP, acá tenemos toda la secuencia de aminoácidos. Con el GIP, acá podemos observar las secuencias de aminoácidos y lo mismo con el glucano. Es por ello que estas hormonas, el BIP, el GIP y el glucagón, igual que la secretina, van a tener idénticas funciones en cuanto se refiere a su fisiología. Vayamos repasando ya las funciones de los péptidos gastrointestinales, en primer lugar a la gastrina. Dos cosas fundamentales que tenemos que recordar en cuanto a la gastrina. Estimula la secreción del ácido y el otro tiene un factor eutrófico, es decir, estimula el crecimiento celular. Esas funciones que tiene la gastrina son exclusivas a nivel del estómago. Pero acá podemos observar de que la gastrina no solamente se produce en el estómago, sino de que hay otros lugares en nuestro organismo en los cuales se van a estar también sintetizando. Por tanto, vemos acá, por ejemplo, en el colon, los tipos de gastrinas que van produciendo en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, la gastrina, cuando ya se estudia de forma sistémica, se ha encontrado de que hay en otros lugares muy diferentes al propio estómago. ¿Cómo se va a regular la secreción de la gastrina? Hay una cantidad de estímulos muy importantes. Y esto es fundamental que lo vayamos aprendiendo porque en el siguiente ciclo vamos a hacer una revisión de la fisiopatología de la úlcera péptica. Entonces ahí ya comprenderemos con mucha prolijidad la acción. Pero ahora estudiemos la parte fisiológica. Si nosotros ingerimos proteínas y aminoácidos, y esos aminoácidos fundamentalmente tienen una buena carga de la fenilalanina y del triptofano, van a favorecer la producción de gastrina, por consiguiente, de ácido. Esto es fundamental que lo recuerden, porque existe a veces la lógica de que si yo consumo proteínas, no hay ninguna relación para la producción de ácido, pero ahora sí ya sabemos de que existe esa relación. La comida ficticia, esto hasta la abuelita nos los aconseja. Nos dice, por ejemplo, no mastiques el chicle o la goma de mascar, el cual es un remedio de una comida ficticia. Si mastico una goma de mascar, estoy estimulando para que se produzca gastrina, y si se produce gastrina, se va a producir mayor cantidad de ácido. Otros elementos, el calcio, el magnesio, que son divalentes. Existe una automedicación en nuestra sociedad.
Si ustedes hacen una encuesta en casa o en los vecinos, ustedes van a encontrar de que la gran mayoría consume calcio y magnesio, entre comillas, para poder tener buen hueso. Ellos lo ven como el hueso. Pero si consumen en exceso calcio y magnesio, ellos no están conociendo de que también van a liberar mayor cantidad de ácido. Otro hecho fundamental, la hipoglicemia. Cuando una persona está en ayuno prolongado, va a producir más ácido. Y este hecho fisiológico, cuando se hacían experimentos o hacíamos prácticas en perros, al perro le medíamos la glucosa basal en un momento inicial de la práctica y luego le aplicábamos insulina. Lógicamente lo llevamos a una hipoglicemia severa y en ese momento comparábamos cuánto se producía ácido antes de la hipoglicemia y cuánto se producía ácido después de la hipoglicemia. Y se demostraba perfectamente de que la hipoglicemia generaba una gran cantidad de ácido. Gracias a este hecho, hace años, cuando no se conocía perfectamente las bondades de la endoscopía, etc., se hacían mediciones de ácido y había una prueba en la cual al paciente se le llevaba a hipoglicemia para ver cómo era el comportamiento de su estómago en la producción de ácido. Otro hecho importante, la distensión del antro y del fondo. Cuando mencionamos distensión, la distensión no solamente va a ser por la llegada del alimento al estómago, sino que artificialmente se puede insuflar aire al estómago. Entonces, al insuflar el aire, este estímulo mecánico distiende y esto como respuesta produce también mayor cantidad de ácido. Las sales biliares, en condiciones fisiológicas en el estómago no hay sales biliares. Pero si se produce esta anomalía de un reflujo duodeno gástrico, la presencia de estas sales biliares en el estómago también van a producir mayor ácido y por consiguiente, por ejemplo, esto será el camino para explicar las famosas úlceras alcalinas que se producen por la presencia de ácido. ¿Ok? De las sales biliares, porque las sales biliares también vienen a ser detergentes, más el ácido rápidamente hace daño en el estómago. El café ha sido demostrado, la cafeína, es un estímulo para la producción de ácido, pero últimamente se ha cuantificado con tecnología más moderna. Y la producción de ácido por el café no es tanto como se pensaba anteriormente. Anteriormente, incluso nosotros los mismos gastroenterólogos recomendábamos a nuestros pacientes, señor, usted tiene gastritis, tiene úlcera, no consume el café. Hoy en día ha cambiado ese concepto. El café no es un estímulo felizmente muy potente para la producción de ácido, de ahí de que ya la gran mayoría de guías, y existe casi un consenso a nivel mundial, de que el café ya no se debe de suprimir a los pacientes que padecen de gastritis o de úlceras. La epinefrina va a producir una respuesta de tipo simpático en nuestro organismo. Y este hecho, para explicar la epinefrina, cómo produce más ácido y puede producir erosión e incluso úlcera, se demuestra en los estudios, por ejemplo, en los corredores a grandes distancias o aquellas personas que experimentan situaciones estresantes muy intensas y duraderas. Un experimento les refiero. Se hizo un diseño de experimento en corredores de grandes distancias. ¿Por qué? Porque se había observado de que había un grupo de estos pacientes, después de haber participado en un evento, en una competencia de este tipo, muchos se quejaban de sintomatología digestiva y algunos hacían úlceras ya cuando se hacía la endoscopia. Entonces se diseñó un estudio, se hicieron las mediciones de ácido, se hicieron las endoscopías antes de la prueba y después de la prueba. Y se encontró que un gran porcentaje de estos pacientes se encontraban, por ejemplo, gastritis erosivas. Es decir, ya había un microsangrado a nivel del estómago. ¿Cuál era la explicación?
de que el estímulo simpático producía una vasoconstricción de la microvasculatura. Esa microvasculatura que había entrado a una vasoconstricción llevaba inicialmente a una hipoxia, a una anoxia y luego ya a una muerte celular. Y esa muerte celular era la entrada de una gastritis erosiva y por consiguiente también podría ser de una úlcera. Esto se ha visto también, por ejemplo, con el consumo de la cocaína. La cocaína tiene un efecto semejante a la epinefrina en el estómago. Por tanto, aquellas personas que consumen cocaína van a tener una vasoconstricción esplácnica, es decir, del estómago y de todas las demás vísceras abdominales, y esto los va a llevar a una isquemia. Y muchos de estos pacientes que son consumidores también de cocaína tendrán situaciones muy semejantes a las de los corredores de grandes distancias. Acá el estímulo común es el estímulo simpático muy intenso y duradero. El etanol. El etanol demostrado por dos razones. Recordemos que el etanol es un disolvente y las células tienen en su membrana lipoproteínas. Y estas lipoproteínas, lógicamente, por esta acción que tiene el alcohol de ser un disolvente, va a dañar a estas estructuras lipídicas de las membranas. Por consiguiente, están produciendo ya lesión directa sobre las células. Y recordemos que también el etanol es un factor irritante e inflamatorio. Van a producir una respuesta inflamatoria muy intensa en el estómago y por consiguiente esto también va a estimular la producción de ácido. Por tanto, una persona que consume alcohol, que consume café simultáneamente, que toma calcio, está con hipoglicemia, tiene factores múltiples que le van a estar haciendo daño al estómago. Y ese es el concepto que debemos de tener en la dinámica. A veces académicamente estudiamos fraccionadamente, pero cuando uno ingiere un alimento, no ingerimos solo carbohidratos selectivamente, estamos ingiriendo toda una mezcla y todos ellos van a ejercer una función y un estímulo en nuestro estómago. Entonces el etanol por ello es dañino para la mucosa gástrica. Y luego el factor liberador de la gastrina, que es un transmisor nervioso que va a favorecer la liberación de la gastrina por estímulo vagal. La colecistoquinina. La colecistoquinina va a estimular selectivamente la secreción de enzimas pancreáticas. Las enzimas, todas las amilasas, las proteasas y las lipasas principalmente. Va a estimular la contracción de la vesícula biliar, es decir, de que favorece la llegada de la bilis al duodeno. Para ello, tiene que relajar simultáneamente el esfínter de Oddi y tiene que producir una inhibición del vaciamiento gástrico para facilitar la llegada y la alcalinización del medio duodenal de parte de la bilis. Luego, tiene un hecho muy importante en la regulación del apetito. La colecistoquinina va a inducir la saciedad. Muchos de los pacientes que son obesos tienen deficiencia en la secreción de la colecistoquinina, por consiguiente van a tener problemas de mayor ingesta de alimentos y esto los va a llevar a la obesidad. Y la colecistoquinina, como es de la familia de la gastrina, también tiene un efecto trófico, es decir, favorece el crecimiento de las células acinales. La secretina, como su nombre lo dice, es un excelente estimulante secretor de agua, bicarbonato, tanto del páncreas y en la bilis. Si estimula la secreción de bicarbonato, compensatoriamente tiene que inhibir la secreción de ácido. Y además va a estimular la secreción de pepsinógeno. La somatostatina. La somatostatina va a tener una acción a nivel del hígado, va a regular la producción de la bilis, el flujo biliar, va a regular el flujo biliar, va a inhibir la secreción del ácido y el pepsinógeno a nivel del estómago, ¿no? También va a tener una inhibición pancreática exocrina muy importante.
estas actividades que va teniendo la secretina en la regulación de las funciones digestivas, vamos a ver qué utilidad médica va a tener. Va a inhibir todo lo que vengan a ser las hormonas peptídicas a nivel del páncreas, va a producir una reducción del flujo esplácnico, es decir, que va a producir una vasoconstricción en el tubo digestivo, ¿no? Y además va a tener un efecto muy importante en el crecimiento y proliferación de tejidos. Ahora, la somatostatina, por todos estos efectos que tiene, actualmente tiene una aplicación clínica. Por ejemplo, en los casos de pancreatitis, se requiere de que haya menor vaciamiento gástrico. Tiene efecto en la inhibición del vaciamiento y la secreción gástrica. Va a reducir el flujo sanguíneo a nivel del páncreas y de las venas. Por eso también en los casos de hipertensión portal, la somatostatina o derivados de la somatostatina van a tener una acción farmacológica. Y gracias a estas diferentes acciones que tiene la somatostatina en el tubo digestivo, entonces los estudios ahora han llevado ya al terreno farmacológico. Y la somatostatina y sobre todo sus derivados nos pueden ayudar mucho ya en los casos de pancreatitis o en los casos de hipertensión portal. El GIP, que es el polipéptido insulinotrófico dependiendo de glucosa. Desde el punto de vista histórico, el GIP se denominaba antes el polipéptido inhibidor gástrico, pero había un error ahí en la interpretación en las investigaciones y posteriormente se determinó que su función era esto, es un polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. ¿Esto qué significa? De que va a estimular la secreción de insulina, pero posabsorción. Es decir, si yo ingiero glucosa por vía oral, se absorbe, voy a estimular la producción de insulina. Pero si me aplican glucosa a la vena directamente, no voy a liberar el polipéptido insulinotrófico. Y la primera acción que se le había descubierto, lógicamente, es de que va a inhibir la secreción del ácido. Ahora, esta liberación de este GIP va a estar relacionada a la presencia de ácidos grasos y triglicéridos, a la glucosa y algunos aminoácidos también. Y de los aminoácidos, los más importantes es la arginina, la histidina, la leucina, la treonina y la lisina. El polipéptido Y. El polipéptido Y se va a producir en la región ileocolónica y el estímulo para este polipéptido Y van a ser sustancias que llegan a nivel de estos lugares. Por ejemplo, van a ser los ácidos grasos de cadena corta, uno de los grandes estímulos. ¿Qué acción va a tener este polipéptido Y? A nivel gástrico, va a disminuir la secreción de ácido, retarda el vaciamiento gástrico, disminuye el vaciamiento gástrico, hay una menor secreción pancreática, el tránsito intestinal se hace mucho más lento y lógicamente también que la motilidad del colon se hace más lento. Por tanto, puede condicionar, por ejemplo, a un estreñimiento con tránsito lento. Estas son las acciones que tiene el polipéptido Y. Ok. Otra hormona importante es el péptido 1 semejante al glucagón o semejante al glucagón, idéntico al glucagón. La traducción es diferente y en algunos casos hasta tiene sus acepciones. Entonces, este famoso péptido semejante al glucagón tiene funciones muy diversas en todo nuestro organismo y hoy en día ha cobrado una importancia fundamental porque, noten, tiene efecto sistémico, tiene efecto a nivel del cerebro, tiene un efecto de neuroprotección, interviene en la saciedad, en la regulación del apetito. A nivel de la lengua va a modular la función sensitiva. A nivel del corazón
Noten ustedes, va a favorecer la captación de glucosa, va a ser cardioprotector, va a aumentar la función cardíaca a nivel del estómago, disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye la secreción gástrica y también disminuye la motilidad. A nivel del tejido adiposo, favorece la adipogénesis, ¿no? La captación de glucosa por los adipocitos a nivel muscular, mayor captación de la glucosa para una mayor actividad. Por tanto, también favorece la irrigación porque va a aumentar la microvasculatura. A nivel del páncreas tiene funciones muy importantes, tanto en las células beta para la regulación de la producción de la insulina y de el glucagón. En los huesos también va a tener un proceso muy importante en la formación y en el mecanismo de la reabsorción. En los riñones va a tener un efecto va a ser un renoprotector y a nivel del hígado va a disminuir la producción de la glucosa. Y a nivel de los pulmones va a tener un efecto también de protección. Por tanto, este polipéptido semejante al glucagón del tipo 1, hoy en día está muy estudiado, sobre todo para regular el mecanismo de la saciedad y el apetito. En los obesos ya hay medicamentos, como lo vamos a ver más adelante, que abren la esperanza de que vamos a tener alternativas para poder manejar a estos pacientes que requieren nuestra ayuda. La grelina. La grelina, como bien sabemos, es la famosa hormona del ayuno. Entonces, esta grelina se va a liberar en estas situaciones, va a ir a nivel del hipotálamo y en el hipotálamo va a inducir el apetito, ¿no? Entonces, va a tener un efecto ansiolítico, va a tener un efecto antidepresivo. Luego, esta grelina va a actuar a nivel del páncreas, va a disminuir la liberación de insulina, va a regular la función del músculo esquelético, va a ser un anticatabólico, ¿no? Y va a regular la acción también proanabólica y va a regular la resistencia a la insulina. Y esto lleva a un menor estrés al músculo. En el sistema inmunológico va a generar menor producción de las citoquinas inflamatorias, o sea que va a favorecer la salud. Y en el hígado va a favorecer la glucogenólisis, ¿sí? Regulando la glicemia a nivel sistémico. En resumen, si nosotros vemos la gastrina, colecistoquinina, secretina y el GIP, decimos, el GIP a las finales ayuda a la secreción de insulina. La secretina va a disminuir la secreción de ácido, va a favorecer el trofismo del páncreas y también va a favorecer la liberación de bicarbonato tanto pancreático como hepático. La colecistoquinina estimula la secreción de las enzimas pancreáticas, va a favorecer la contracción de la vesícula biliar, va a favorecer el trofismo del páncreas, una acción eutrófica, va a retardar el vaciamiento gástrico y va a estimular secundariamente y en menor cantidad el bicarbonato pancreático. Y la gastrina, ya su función que lo hemos dicho, tiene una función eutrófica y la secreción de el ácido. Bien, con esto terminamos la revisión de este primer tema y les agradezco por su comprensión desde ya y quedan abiertas las preguntas. Bien, preguntas, por favor. A ver, voy a abrir el chat. De repente en el chat han enviado algo. Bien, no hay preguntas en el chat. A ver, ¿me copian, señores alumnos? Sí, doctor, sí se escucha. A ver, Miguel Ángel, ¿alguna pregunta por ahí si orienta?
Bien, entonces si no hay mayor preguntas, de todas maneras, en las siguientes clases quedan abiertas las preguntas antes de iniciar la subsiguiente clase, ¿ok? Bien, el delegado o la delegada, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Solange. Bien, entonces ya le envío los PPTs para que podamos compartirlos, ¿ok? Y de igual manera, si usted tenga bien la asistencia, me lo va enviando, lo va archivando para posteriormente hacer llegar al encargado del curso. ¿Bien? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias más bien para Bien, que me gracias a esté ustedes. mandando las diapositivas. Bien, muy bien. Ok, entonces para el día de mañana estamos coordinando por el interno Solange, por favor. Está bien, doctor. Buenas noches. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes hasta el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Por nada, hasta Buenas mañana. noches. Hasta luego, doctor. Buenas Muchas noches, gracias. doctor. Gracias. Con todos. Buenas noches, Muchas doctor. Gracias, Gracias. doctor. noches. Buenas noches, doctor. Gracias.